I wanted to thank the Quiero organizer. agradecerle a la organización por invitarme a dar esta charla sobre la senescencia y la osteoporosis relacionada a la edad y la fragilidad. My group and others have been doing Eh, over the years. He investigado junto con otros esto durante varios años. No tengo ningún conflicto de interés relevante. Me gustaría comenzar hablando sobre el progreso destacable que se ha hecho en los años en cuanto al tratamiento de osteoporosis. So you can see Pueden ver 25 years ago, que hace 25 años atrás, cuando íbamos a la clínica de osteoporosis, ofrecíamos estrógeno a las mujeres y calcio y vitamina D para los hombres. Ahora que avanzamos al 2022, estrogen and eh, naloxone is not used. ya, ya no se usa tanto estrógeno y raloxifene, sino que usamos bifosfonato, abaloparatide, denosumab, romosozumab y odanacativ. No está en la práctica clínica. Y si vemos estos medicamentos, el paradigma para desarrollar estos medicamentos ha cambiado de observacional o oportunístico a basado en vías, basado en la biología del hueso. Por ejemplo, en romosozumab hay pistas desde los pacientes con enfermedades óseas raras. Este es un excelente ejemplo de cómo la ciencia de investigación eh, genera nuevas terapias para los pacientes. Con estas opciones que tenemos, ¿cuál es el caso para los nuevos abordajes para tratar osteoporosis? Todavía es un problema de salud público importante. No se aprecia muy bien que el número de mujeres que va a tener una fractura en un año excede el número combinado de mujeres que van a tener cáncer de mama, infarto al miocardio o ACV en todos los grupos étnicos. Así que la fractura osteoporótica es un problema clínico importante y hay brechas importantes en el arsenal terapéutico actual. Debido al miedo de los efectos adversos raros, osteonecrosis de la mandíbula y fracturas de fémur, el uso de fosfonatos se ha vuelto un poco más limitado, así que necesitamos nuevos agentes que no tengan estas complicaciones. La eficacia de los bifosfonatos a los 5 años todavía no es clara, así que no tenemos todavía el medicamento antirreceptivo a largo plazo. Todavía necesitan nuevas drogas anabólicas. La estimulación de formación de hueso o la ventana anabólica está limitada de 6 a 9 meses. Y por razones que no son claras, la habilidad de estas drogas de estimular de manera indefinida la formación de hueso después de este tiempo no está muy bien definido. Pero más allá de los problemas solo de osteoporosis, hay otros problemas fundamentales con los tratamientos actuales para la osteoporosis y otras enfermedades crónicas. Y esto lo destaco aquí. Las estrategias de tratamiento actuales para todas las morbilidades crónicas relacionadas con la edad, con cada medicamento que busca una enfermedad particular. Por ejemplo, si es una mujer de 70 años, se puede tomar estatina para el colesterol, un antihipertensivo para la presión arterial, si se tiene diabetes, un antihiperglicémico, un bifosfonato para la osteoporosis, y etcétera. El problema con esto es la polifarmacia. Se estima que el 67% de los adultos mayores toman 5 o más medicamentos. Y esto inevitablemente conlleva a un aumento de riesgo de efectos adversos, de interacción de drogas y una falta de cumplimiento con la terapia. El médico primario usualmente está tratando con problemas médicos más importantes e inmediatos como la presión arterial, la azúcar sanguínea. Entonces esto hace que el problema con los huesos quizás no sea tratado a tiempo. Es en este contexto que como endocrinólogos y como investigador en osteoporosis pensé en la osteoporosis por sí sola. Y creo que es importante pensar en la osteoporosis como en un contexto más amplio, con todas las comorbilidades asociadas al envejecimiento que acompañan la osteoporosis. Por ejemplo, la diabetes, demencia, falla renal, enfermedad vascular y demás.
Y el factor en común de esto es el envejecer. Estas son comorbilidades relacionadas al envejecimiento. Y reconocer esto ha dado esta hipótesis de la gerociencia, que dice que la manipulación de los mecanismos fundamentales del envejecimiento va a retrasar la aparición o la severidad de múltiples enfermedades crónicas porque ellos tienen el mismo factor de riesgo que es el envejecimiento. En cuanto al envejecimiento, hay un estudio del 2013 por López Otín y sus colegas que identificaron 9 hallazgos importantes del envejecimiento. Se presentan en un patrón similar que mostró un trabajo sobre cáncer y podemos ver la lista. Algunos están familiarizados, por ejemplo, la traición de telómeros, cambios epigenéticos, disfunción mitocondrial. En mi charla me voy a enfocar en particular sobre la senescencia celular, que tiene atención en varios grupos alrededor del mundo. ¿A qué me refiero con esto? No es un concepto nuevo, fue descrito por el Dr. Hiplick en el 61. Esto son un secuestro de replicación irreversible, activación de supresores de tumores, cambios en la cromatina, resistencia a la apoptosis y un aumento de la síntesis proteica. Y esto se puede llamar el SAS, que es una inflamación que hace que haya una disfunción del tejido. Este es el doctor Hiplick y describió en el 61 cuando hizo un cultivo de fibroblastos que crecieron y luego dejaron de crecer. Y así es cuando le llamó senescencia. No morían, no había apoptosis, estaban ahí en nada. Y esa es la descripción de senescencia. No está claro que esto ocurra en muestras in vivo y hay poca documentación. La idea aquí es que con el envejecimiento, debido al daño celular, hay una acumulación de células senentes. Y esto en 10 al 12% en individuos mayores, las células pueden ser senescentes. Y hay una secreción, bueno, este SASP que les dije que estamos hablando de metaloproteinasas, citoquinas, quemoquinas, y estas se acumulan en sitios relacionados a patologías con la edad, y uno se dirige a estas células para ya sea matarlas o prevenir la secreción de estos marcadores para rejuvenecer los tejidos. En años previos, los mecanismos moleculares de esto se entendían. Se sabe que cuando una célula se expone, por ejemplo, a daño de DNA, mutaciones oncogénicas, metabolitos reactivos, mitógenos, etc., estos estreses a la célula conllevan a la activación de 2 vías, la P16-INC4A y la P53-P21, estas 2 vías que resultan en senescencia. ¿Cuáles son las características de estas células? Es la regulación de los SCAPs, las vías antiapoptóticas de las células senescientes. Estos son los genes que le dan resistencia a la apoptosis de estas células. Y son estos genes a los que buscamos con las drogas senolíticas, porque uno puede dirigirse a estos genes y así quizás podemos tener o eliminar esta resistencia hasta la apoptosis. Estos gatillos generan una respuesta de daño al ADN y esto conlleva a la secreción de citoquinas proinflamatorias y últimamente el SASP, que genera la disfunción del tejido. Como les mencioné, los senolíticos son drogas que se dirigen a estas vías que están reguladas por las células senescientes y generan la resistencia a la apoptosis. Estas células matan a las células senescientes sin afectar a las células normales. Otra forma no es matarlas, sino que prevenir las secreciones de los SASPs, y estos son los xenomórficos. Y un ejemplo de los medicamentos xenomórficos son los inhibidores JAK, que se usan en enfermedades inflamatorias como
Esto no mata las células, pero inhibe la producción del SASP. Me voy a enfocar en P16-INC4A porque este es un gatillo importante para la inducción de la senescencia. Nos hicimos una pregunta en ratas hace unos tiempo atrás, si es que hay un aumento de las células senescentes en un ambiente. Aquí observamos los osteocitos en muestras en ratas, ratas femeninas. Este es el ARN mensajero del P16-INC4A y se mantiene bastante bajo hasta los 18 meses y luego sube dramáticamente. Este es un ratón macho, donde aumenta de a poquito, pero también se pega un salto importante hasta los 24 meses. También observamos otras células en el microambiente del hueso, osteocitos. También observamos osteoprogenitores, osteoblastos, células B, células T y células mieloides. Aislamos cada una de estas células de los huesos de las ratas sin hacer un cultivo celular. Así que los examinamos para la expresión del P16 justo después de ser aislada. Y podemos ver que hay evidencia que hay un aumento de la expresión del P16-INC4A como marcador de la senescencia celular. La P21 aumentaba modestamente en los osteocitos, pero no aumentaba en las otras poblaciones. Para probar la senescencia también hay que mostrar evidencia del daño en el ADN. Un ensayo para esto es la distensión de los satélites asociada a la senescencia. Acá tenemos un ratón joven, un ratón más viejo, y podemos ver que los osteocitos en el ratón viejo tiene estas marcas, y es un marcador de senescencia. Y podemos ver que si vemos el porcentaje de osteocitos senescientes, es de un 2 a 3% en ratones jóvenes, hasta de 12% en ratones viejos. Y esto es consistente con pérdida de tejido. Si vemos la piel de monos envejecidos, ellos también tienen una senescencia de entre 10 al 15%, pero estas células, como mencioné, secretan SASP y así es como generan una disfunción del tejido. Recientemente hicimos otra medida que se llama el FOSI asociado a telómeros. Tenemos un osteocito de un ratón joven y un ratón viejo. El gamma H2AX es el daño de ADN, que es en verde. El telómero está en rojo y donde se sobreponen en amarillo es donde tenemos un daño TAF, que es una marca para la senescencia. Y podemos que ver el número promedio de TAF de osteocitos aumenta con la edad, y si podemos ver el porcentaje de TAF con osteocitos, más de 1, más de 2 o más de 3 TAF, todos aumenta con la edad en el hueso. También observamos el SASP con un qPCR. El rojo indica una mayor expresión de algunos genes, por ejemplo, CCL5 es casi todo azul en ratas jóvenes y rojo en ratas viejas. Se puede ver que hay una regulación del SASP asociado a la senescencia de los osteocitos en ratones viejos. La otra población donde hay un aumento en el SASP son las células mieloides. Estas son las células positivas, son bajas en los ratones jóvenes y hay una gran regulación en los ratones mayores. También observamos humanos. Estos son biopsias de hueso y que nos muestra el hueso trabecular y cortical. Y podemos ver que en las biopsias de hueso humano, tanto el P16 y el P21 aumentaron significativamente en comparación con las mujeres más jóvenes. Y cuando vemos los marcadores SASP, también podemos ver que algunos de estos marcadores también aumentan en las biopsias en las mujeres mayores. Estos estudios demuestran que con el envejecimiento hay una acumulación de osteocitos senescentes, también como otras células, en particular como células mieloides
en el microambiente del hueso. Estas células tienen una alta expresión de marcadores SASP y en cuanto a lo que sabemos de estos SASP, podría conllevar a una inhibición de la formación de hueso y un aumento en la reabsorción del hueso. Esto describe los cambios que ocurren. Ahora, ¿cómo probamos la causalidad? Para probar esto hay que intervenir y para eso tomamos ventaja de este modelo de ratas. Ese es el modelo INC-ATTAC, en donde el promotor P16 conlleva al gen suicida en las células senescentes. Acá es un modelo, tenemos el FKBP y una proteína caspase 8 que llega a la membrana celular y está inactiva. Cuando damos a estos ratones transgénicos este gen, para regular este gen en células senescentes, cuando les damos estas drogas AP20-187, hace una dimerización de la proteína y se activa la caspasa 8, lo que genera apoptosis. Esto permite una eliminación inducible de las células positivas P16 con esta droga. Son las células senescentes que con la expresión P16, pero no va a suceder nada hasta que demos este medicamento. Y esto nos muestra, esto es un tejido graso y un SA beta-gal que está azul. Este es un ratón sin el medicamento AP y cuando se da el medicamento todo lo azul desaparece porque hemos eliminado las células senescentes. Con estos ratones durante 4 meses les dimos el vehículo o la droga AP y en tejido adiposo hubo una reducción en el ARN mensajero P16 y este gen trans GFP también bajó. Y también hay una reducción en el mensaje P16 en hueso y cuando usamos el SATS en el osteocito hay una reducción de casi 50% en osteocitos senescentes en el hueso de estos animales. Entonces el medicamento AP en este modelo reduce en 50% el número de células senescentes en los ratones. Y esto tiene un efecto importante en el hueso. Esto es una micro CT de columna en un ratón con AP y el vehículo y hay una fracción de volumen óseo mayor y otros parámetros. Acá hay una reducción en el número de osteoclastos que se esperaría, ya que se reduciría el número de osteoblastos, ya que hay un acoplamiento entre la formación y reabsorción de hueso. Pero el número de osteoblastos se mantuvo en estos ratones, indicando un efecto favorable que mencionaré en cuanto al acoplamiento de osteoblasto y osteoclasto. Cuando vimos el fémur, había un aumento en el grosor cortical del fémur y es un fémur más fuerte en cuanto a la carga para la falla. En comparación con la columna, hubo una reducción en el número de osteoclastos, pero en la superficie endocortical hubo un aumento en los osteoblastos con un aumento en la tasa de formación de hueso. Cuando se sacan a las células senescentes, se disminuye la reabsorción de hueso y incluso se aumenta la formación de hueso, que es algo muy favorable. Una pregunta relacionada es, ¿qué sucede con la grasa medular? Esto muestra que en los humanos, a medida que envejecemos, hay una disminución en el hueso trabecular y un aumento en la grasa medular. Entonces, baja el hueso y sube la grasa en la médula. Esto es un ratón de 8 meses versus uno de 26 meses. Y podemos ver el color trabecular y se puede ver el aumento en la grasa medular en el ratón viejo. Lo importante de la grasa medular y es porque afecta adversamente el hueso y se está investigando, pero un aumento en la grasa medular es un hallazgo reproducible con la edad.
Entonces nos preguntamos, con el envejecimiento, ¿hay una disminución en hueso y un aumento en la grasa? ¿Hay un mecanismo fundamental del envejecimiento que genere esto? Así que volvimos y observamos la médula de los ratones tratados con AP y podemos ver que los ratones con el medicamento AP había una reducción en el número de adipocitos, el tamaño de los adipocitos y el volumen de los adipocitos. Entonces tenemos unos números de estudios in vitro que muestra que sacar las células senescentes altera el precursor del hueso y la grasa. Pero en vivo esto nos dice que esta senescencia puede contribuir tanto en el volumen del hueso y en el aumento de la grasa medular que vemos con el envejecimiento. No se puede usar bueno, podemos usar un abordaje genético en los humanos, y en este estudio se identificó la expresión de redes pro sobrevivencia en células senescentes. ¿Qué hacía que estas células se resistieran a la apoptosis? Y estas vías eran silenciadas. Entonces, un análisis bioinformático que muestra cosas relevantes en las vías de sobrevivencia. Por ejemplo, BCL2 es un gen antiapoptótico. Entonces, el abordaje bioinformático fue usado para encontrar estos compuestos conocidos que inhiben estas vías de sobrevivencia, y una combinación de dasatinib y quercetin, que es un flavonoide, la combinación de D y Q, que mataba selectivamente las células senescentes, y lo vimos en un modelo envejecido de ratón, que prevenía comorbilidades y aumentaba el tiempo de vida en estos ratones. Entonces, D más Q es la primera generación de estos medicamentos senolíticos. Volvimos a los ratones y tratamos a los ratones, y se les dio esta droga una vez al mes durante 4 meses. Y los citos de osteocito, el hueso y el tejido adiposo. Se puede ver que el azul acá se va con la administración de D más Q. Cuando le dábamos el D más Q, similar al modelo genético, hay un aumento de volumen de hueso en los ratones, junto con otros parámetros también. Similar al abordaje genético, eliminando las células senescentes con D más Q, hay una reducción en el número de osteoclastos, pero no hay cambio en el número de osteoblastos. Y hay hallazgos similares en el fémur. Hay una reducción en el número de osteoclastos, pero en el fémur hay un aumento en el número de osteoblastos y un aumento en la tasa de formación de hueso. Y finalmente usamos un abordaje xenomórfico y los tratamos con un inhibidor HAC, y que esto no mata las células senescentes, pero disminuye la secreción de SASP, y esto genera un aumento en el volumen de hueso y muy similar en los efectos en los tejidos. Lo que mostró este estudio, que en ratones mayores con pérdidas de hueso, 2 a 4 meses de tratamiento con intervenciones senolíticas o xenomórficas, mejoraba la masa ósea, la microarquitectura y la fuerza. Los efectos beneficiosos de atacar a estas células senescentes era dado debido a la supresión de la reabsorción de hueso, ya sea manteniendo o aumentando la formación de hueso, tanto trabecular como cortical. En estudios in vitro demostró que el medio condicionado de células senescentes generaba una disfunción en la mineralización de osteoblastos y aumentaba la sobrevida de los osteoclastos. Y una intervención importante, cuando lo hacíamos esto en ratones más jóvenes, no deberíamos tener una alta carga de células senescentes, y esto no generaba un cambio en el esqueleto, porque hay que tener una carga alta de células senescentes para que esto tenga efecto. Entonces aquí comparé
terapia antirreabsortiva versus senolíticas. Tenemos las células senescentes que estimulan la resorción de los osteoclastos, inhiben la formación con los osteoblastos. Cuando se trata con un bifosfonato, matamos al osteoclasto y disminuimos la reabsorción del hueso, pero debido a que la reabsorción y la formación del hueso están acopladas, también hay una disminución en la formación de hueso, y esto limita la eficacia de las drogas antirreabsortivas. Tratando con un celolítico y matamos estas células senescentes, disminuimos la reabsorción del hueso, pero ya que tenemos un efecto beneficioso sobre el osteoblasto, ya sea que no hay cambio o hay un aumento en la formación de hueso. Entonces generamos este desacoplamiento entre la reabsorción y la formación de hueso, lo que genera un beneficio de este tratamiento. En otra serie de experimentos lo que hemos hecho es ver la pregunta de fragilidad y si las células senescentes inducen la fragilidad o no. Fracturas son tanto de una masa ósea disminuida o de un aumento de la fragilidad. Acá tenemos ratones jóvenes, recuerden, son ratones de 6 meses. Se les daban células control o células senescentes que se hicieron a través de la radiación. Estas eran trasplantadas y se medían las funciones físicas un mes después. Esto nos muestra que las células se mantienen en la cavidad, lo que sea que ocurre, la fragilidad o algo se debe a efectos sistémicos del SASP y no porque estas células viajaran a otros sitios. Lo interesante fue que incluso un número pequeño de estas células senescentes tenía un efecto. Por ejemplo, si vemos la fuerza de presión, que es un buen marcador de la fragilidad. Esta es la fuerza de presión en el control y con células no senescentes. Y podemos ver aquí con 200.000, 500.000 o 1.000.000 de células senescentes, 500.000 células senescentes, que es un porcentaje muy pequeño, genera una reducción significativa en la fuerza de presión, y lo mismo con los otros marcadores. Uno de los hallazgos interesantes de este estudio fue que aunque las células estaban en la cavidad peritoneal, estaban causando un aumento en la senescencia de las células musculares. La P16 en el músculo con TNA-alfa y IL-6. Estas células senescentes tienen efectos sistémicos y esto se está observando con mucho interés. Luego fuimos a ratones viejos que trataban con vehículo o con D+Q durante 4 meses. Y nuevamente en los ratones viejos, si se ve la fuerza de presión, hay mejoras, pero también hay mejoras en otros tipos de marcadores de fragilidad. Uno de los hallazgos interesantes es que estos ratones también vivían más tiempo. Después del tratamiento, la sobrevida media es los ratones controles de 140 días, pero si ya no tenemos células senescentes con DQ, ellos tenían una sobrevida de 191 días promedio. En cuanto a fragilidad, que tiene un impacto sobre la fractura, la fragilidad aumenta y se reduce la vida aumentando la carga de células senescentes. Bajando esta carga de células senescentes, reduce la fragilidad y aumenta la sobrevida. Y hay un loop positivo donde se induce la senescencia celular en tejidos distantes. No solamente las células senescentes generan daño local, sino que generan daño en sitios distantes, gracias al SASP. A medida que envejecemos, hay un aumento en la carga de células de senescencia celular. Vamos desde función joven, en donde tenemos inductores de la senescencia, y luego tenemos suficientes células senescentes que tenemos osteoporosis, fallas en la visión, todas estas enfermedades que ocurren con el envejecimiento, que si no se revisan, conllevan a la fragilidad, sarcopenia y una disminución de la vida y la muerte. Si intervenimos acá y disminuimos la carga de células senescentes, quizás podemos alargar la vida más. Sin estas enfermedades
y sin el desarrollo de sarcopenia y fragilidad o desarrollarlos después. Pero no solo queremos aumentar la sobrevida, pero tener un tiempo más productivo con esto. Hay muchos estudios clínicos que ya comenzaron. Quiero destacar uno que comenzamos nosotros. Estamos utilizando en fase 2 senolíticos para ver si podemos mejorar la formación de hueso. Y de acuerdo a los hallazgos de este estudio, vamos a ver si hacemos estudios más a largo plazo para ver la densidad ósea y otros parámetros. Estas son las cosas positivas, pero ¿cuáles son nuestras preocupaciones de dirigirnos a estas células senescentes? Una es el cáncer. Se postula que la senescencia evolucionó como un mecanismo anticáncer, en donde las células que habían acumulado insultos oncogénicos se redireccionaban hacia un fenotipo senescente más que una proliferación no controlada y el cáncer. Entonces la célula tiene que tomar una decisión, ¿se vuelve senescente o se vuelve cáncer debido a este daño en el ADN? Si se previene esto, la pregunta es, ¿vamos a tener más cáncer? Pero creo que hay razones para creer que esto no es un tema. Creo que el más importante es que los medicamentos senolíticos son efectivos cuando se dan de manera intermitente. Estos medicamentos reducen periódicamente la carga de células senescentes más que prevenir que se formen. Y los estudios en ratas, el D y Q tienen vida media de horas y solo los damos 1 o 2 veces al mes. Entonces, estos medicamentos no previenen las células senescentes de formarse, pero las reducen de manera periódica. Y hay datos que dicen que si se tiene cáncer y hay células senescentes en el cáncer, estas células, ya que secretan SASP inflamatorio, también promueven el crecimiento de cáncer. Otra preocupación es en el desarrollo de heridas y de recuperación. Entonces, la senescencia de células que están programados ha sido identificada en muchas ubicaciones durante el desarrollo embriónico mamar de mamíferos. Y la senescencia celular programada ocurre en la esponjosa primaria, en los huesos largos en ratas en la pubertad, y esto contribuye al crecimiento, a que cese el crecimiento, la senescencia de estas células precursoras. También hay evidencia que la senescencia celular tiene un rol en la sanación de heridas. Este es del grupo Campisis. Es un modelo diferente de ratón, pero cuando se les da a estos ratones el GCB, se sacan estas células senescentes. Comparemos, hay diferentes ratones. Esto es un ratón salvaje que se le da PBS, o el ratón 3MR que se le da PBS. Este es el tamaño de la herida, que va de 100% a una sanación absoluta en 12 días. En estos ratones, si sacamos las células senescentes con GCB, estos investigadores mostraron que hubo un retraso en la recuperación de la herida de la piel. Sí sanó, pero el tiempo se retardó. Y en estudios mecanísticos se mostró que cuando se tiene una lesión hay una acumulación de células senescentes. Estas células, estos se vuelven fibroblastos y se generan PDGF-alfa que reclutan a estos fibroblastos al cerrar la herida. Entonces, sin células senescentes tenemos una baja en la PDGF y hay disminución en la cicatrización. Entonces nos preguntamos, ¿qué sucede si no tenemos células senescentes durante una fractura si usamos D más Q? Acá se indujo la fractura y se le daba de maneras intermitentes el D más Q y se midió el número de inputs. Se puede ver que el D más Q funcionó en el sitio de fractura. En este estudio mostramos que hay una acumulación de células senescentes, como en la piel. El D más Q disminuyó
el mensaje P16, el PDG alfa y el FOX04. Estos son todos marcadores de senescencia, pero en contraste a la piel, donde la cicatrización de la piel disminuyó al sacar las células senescentes, en la fractura esta se aceleró. Esta es la zona de callo óseo después de la fractura. Y en los ratones con D más Q había un desarrollo más temprano del callo óseo que se comenzó después a reabsorber. Y podemos ver que es mayor en ratones tratados con D más Q. El hueso parece ser bastante diferente a la piel en cuanto al rol de las células senescentes en cuanto a la cicatrización. Este es el micro-CT con D más Q versus el vehículo. Hay un volumen de callo óseo mayor y si se hace una evaluación mecánica de torsión, en D más Q tienen una fractura, una cicatrización de fractura más fuerte al final del tratamiento. Y lo mismo para la fuerza. Estos estudios nos dicen que las células senescentes acumulan de manera transiente en el callo óseo, pero en contraste a la piel, sacar las células senescentes en la fractura mejora la cicatrización de la fractura. Esto tiene implicancias clínicas para desarrollar terapias senolíticas para la osteoporosis, porque si nos damos cuenta de que el tratamiento senolítico hace que sea más difícil de tratar una fractura, no podríamos usar estos medicamentos en osteoporosis. Pero sí vimos que mejora la cicatrización de la fractura. Pero también hay una relevancia biológica, ya que facilita la cicatrización porque estos efectos beneficiosos versus los detrimentales de células senescentes pueden ser diferentes en diferentes tejidos, en donde claramente la piel es diferente al hueso en este caso. ¿Cuáles son los factores que modulan la senescencia? ¿Qué podemos hacer? ¿Hay que intentar tomar drogas senolíticas? Yo no tomaría medicamentos a este punto, a menos que sepamos más, pero hay medidas de vida. Sabemos que las células senescentes aumentan con la edad, con una dieta alta en grasas, con la inactividad física, con el tabaco, quimioterapia, radiación y una infección de VIH crónica. No podemos hacer nada del envejecimiento, pero muchas de estas otras cosas, por ejemplo, o prevenir el cáncer, evitar estas cosas que aumenten la carga de células senescentes, es un abordaje útil. Y en el lado positivo sabemos que el ejercicio y la restricción calórica disminuyen la carga de células senescentes tanto en ratas como en humanos. Esto es un metaanálisis de los efectos del ejercicio en las células senescentes, en células T. Y se hizo un metaanálisis de 3 estudios diferentes y en cada estudio los niveles de P16 en las células T se reducía. Y podemos ver que casi una reducción del 40% en células senescentes T usando, bueno, en este año, después del ejercicio en humanos. El ejercicio es una excelente manera de disminuir la carga de células senescentes. Quiero cerrar esta charla dando el reconocimiento a las personas en mi laboratorio, en el laboratorio Kirkland, Le Brasseur y otros grupos que en mayo también tenemos financiamiento del Instituto Nacional de Envejecimiento, del NIAMS, de la Fundación Mayo. Y eso, muchas gracias.